Soy el primer hijo de Francisco y Adelaida, y mi historia empezó mucho antes de nacer, cuando mi padre vino del campo, donde cosechaba café, y mi madre del cerrado Bayano, donde el sol agrieta la tierra. Ella ya sabía que era la sequía antes que yo atravesara mi desierto, y huyó con un grupo de migrantes para intentar una nueva vida en Sao Paulo. Mi madre Adelaida tenía solo 18 años cuando le dijo a su jefe en José Paulino, donde trabajaba, que querría que le pagaran porque cada prenda que producía una costurera de las mejores, que no querría vivir de un sueldo. Tenía sueños ambiciosos que le hicieron triplicar su salario antes incluso de conocer a mi padre. Mi padre Francisco también quería crecer, pero la forma que eligió era diferente. Su primer trabajo como ayudante de albañil le permitió ver cómo se erguía un edificio de 4 pisos, y que para que se irguiera necesitaba cargar mucho cemento en la espalda y construirlo ladrillo a ladrillo. Después fue un entregador de muebles. Mi madre nunca dejó que la vida le escogiera nada. Dice que eligió a mi padre para ser su compañero cuando lo vio por primera vez. Determinada, le dijo que si él quería ser alguien en la vida necesitaría tener una profesión. Solo voy a ser tu novia si me prometes que vas a tener una profesión, porque no quiero ser la novia de un entregador de muebles. Fue en ese momento que resolvió ser tornero mecánico. De la unión de una costurera y un tornero mecánico nace Sandro. Sandro soy yo, el primer hijo de una familia de 4 hermanos que vivía en los fondos de la casa de su abuela. Recuerdo a mi padre saliendo muy temprano para trabajar cuando era niño, cuando era muy pequeño. Me daba un beso mientras todavía estaba durmiendo. Ni bien me levantaba, escuchaba el ruido de la máquina de coser de mi madre, que no paraba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Cuando volvía mi padre, generalmente ya estábamos durmiendo. Al contrario de lo que parecía, esta rutina no nos alejaba. Todo el tiempo que mi padre tenía libre lo dedicaba a sus 4 hijos. Después de mí nacieron mis hermanos, Alessandro, Cristiane y Leandro. Los fines de semana eran una gran alegría cuando mi padre volvía de la feria que quedaba cerca de casa con los pasteles fritos que nos había comprado. Lo rodeamos ansioso para comer todos juntos sentados en la puerta de casa. Era en ese momento que él cogía un cuenco lleno de naranjas y las pelaba para que todos comiéramos. Aquellas tardes aprendíamos a saborear la felicidad y la complicidad. Yo era el hermano mayor y tenía un vínculo muy especial con mis hermanos. Era una conexión fuerte que no sabemos cómo nací, pero que convirtió en un eslabón inquebrantable. Cuando éramos chicos nos decíamos, todo puede salir mal, pero estaremos siempre juntos. Por supuesto, ni imaginábamos que allí nacía un pacto, bautizado dentro de casa, en una calle de tierra sin abastecimiento de agua potable. Allí, después del desayuno, no había concesiones. Como hijo mayor, era yo el que siempre iba con mi madre a buscar agua a la plaza con un balde. En el camino de vuelta mi madre me decía, nacer pobre no es una elección, morir pobre lo es. Repito, nacer pobre no es una elección, morir pobre lo es. Adelaida había estudiado solo hasta el 4º grado de la primaria, pero la vida le enseñó todo y todos los días nos daba una lección. La vida te dará un montón de posibilidades. La gran diferencia estará en qué vas a hacer con ellas. Mientras tanto, mi padre nos enseñaba a amar a la gente con un corazón que no le cabía en el pecho. Y siempre entusiasmado decía que el gran motivo de su vida eran sus hijos. Recuerdo cuando éramos pequeños y él metía la manta debajo del colchón para que no se salieran en la noche y sintiéramos frío, porque la humedad de la noche hacía que las madrugadas fueran más frías. Por suerte, yo y Alexandro
No teníamos tiempo ni espacio para pasar frío. Como solo teníamos una cama de una plaza para los dos, yo dormía hacia un lado y él hacia el otro. El calor humano nos salvaba en los días de invierno. Por estas y otras, nuestra conexión siempre fue muy fuerte. Además de la cama, compartíamos todo. No conocíamos otra vida que no fuera la de compartir. Y era como si ese verbo hubiera sido hecho para nosotros. Era parte de nuestro día a día compartir. Mi madre venía de una familia bahiana con muchos primos. Ella fue una de las primeras a venir a vivir a Sao Paulo. Como ella era muy acogedora, cuando venía un primo de Bahía, generalmente se quedaba en el monoambiente que vivíamos. No importaba cuántos fueran, siempre los hospedábamos en casa. Fue viendo esta alma caritativa que crecimos, veíamos el cuidado que tenía con todo el mundo. Incluso cuando parecía apenas estar concentrada en el trabajo, eran todos nosotros que ella pensaba cuando se levantaba temprano y encendía la máquina de coser. Cuando sobraba tiempo, algo raro de ver, nos conocía la ropa que pasaba por los 4 hijos casi intacta. Por eso, además de defendernos con uñas y dientes, aprendimos a compartir todo, miedos y conquistas. Crecer en una familia numerosa posibilita que el cariño se multiplique. Este blindaje natural se transformó en nuestro núcleo y en un valor fuerte que nos acompaña desde siempre. La personalidad de cada uno se fue formando con el paso del tiempo. Al mismo tiempo seguimos escuchando las palabras de mi madre. Si no funcionó, es porque aún no ha llegado el momento, pero va a funcionar. Para mí era una mujer incansable y la admiraba por eso. Cuando la veía llevar su trabajo terminado, el taller de confección estaba muy claro. Para mí lo hacía por nosotros. Éramos lo más importante de su vida y lo dejaba muy claro. Lo hacía porque merecíamos lo mejor. Se le podía ver un brillo inusual y unas ganas de vencer que hasta entonces solo había visto en los cómics. Al mismo tiempo, mi padre me mostraba que el trabajo arduo, la honestidad, la dignidad, el amor y la unión en conjunto eran lo que nos hacía crecer. Papá repetía constantemente: lo que tiene valor no es fácil, lo que tiene valor no es fácil y no necesita ser fácil y no está escrito que va a ser fácil, basta que valga la pena, el resultado tiene que valer la pena. Mientras mis padres eran mis héroes en la vida real, los personajes con poderes especiales de los cómics también me inspiraban. En aquella época vivía sumergido en los cómics. Mis 6 héroes eran el Capitán América, el Hombre de Hierro, Thor, Wolverine, Hulk y el Hombre Araña. Cuando acompañaba a mi madre a entregar su trabajo al taller de costura en el barrio de Brás, en Sao Paulo, ella siempre me compraba un cómic. Empecé con Turma da Mônica, un clásico cómic brasileño, pero mi gran pasión surgió cuando empecé a leer los cómics de Marvel. Tenía colecciones, llegué a tener casi 5.000 revistas. Mi conexión con Dios empezó a través de los héroes de la Biblia. Yo leía los libros ilustrados de héroes de la Biblia y pasé a entender mejor quiénes eran los verdaderos héroes, Dios y Jesucristo. Leía la historia de David y Goliat y pensaba: David es sensacional. Estos héroes me inspiraban a creer que todo era posible. Fuera de los cómics, mis padres seguían viendo mis héroes de carne y hueso. Eran ellos quienes enfrentaban las dificultades del día a día. Cuando empecé a leer sobre Jesús, pensé que era un tipo mágico e increíble, y eso me hizo conectarme a él. Era con las palabras de Jesús que entendía algunos valores y conseguía discernir muy rápido que estaba bien y que mal. Cuando nos tocó vivir en un lugar un poco más peligroso, vi a varios amigos decantarse por el camino de las drogas, y fue la Biblia la que me ayudó a tomar un camino correcto.
Así fue como aprendí que siempre hay otra opción. Aprendí que siempre en la vida hay otra opción. Esto se aplica a cualquier cosa de la vida. Siempre hay otra opción. La fe empezó a manifestarse en mi vida y pasé a entender que las cosas no son tan simples como parece. Hoy sé que la vida no puede ser solo un hiato de 70 años u 80 años. Sé que no lo es. Creo que el ser humano es mucho más especial que eso. En aquel momento yo ya lo entendía. Recuerdo que mi madre me decía, siempre que estábamos juntos, la vida te va a dar tantas posibilidades. Dios en su infinita bondad te va a ofrecer muchas posibilidades. Basta elegir bien. Basta que elijas bien. Y esa capacidad de elegir es lo que la movía. En algunos momentos decidió invertir en su negocio e invirtió todo el dinero que tenía en máquinas de coser y en poner gente a trabajar junto con ella. Compró varios tipos de máquinas necesarios para hacer su trabajo. Había unas 5 máquinas en el fondo de casa. Se pasaba el día entero trabajando en aquel lugar. Como había aprendido el oficio a los 10 años de edad, sabía que podía criar a sus hijos cosiendo. Fiel a lo que pensaba, sabía que soñar alto era también una elección. De esa manera empezó a vender productos y me llevaba a vender con ella. Cuando llegábamos a casa preparaba su clásico pollo con fideos. Me acuerdo cómo corríamos a la mesa para esperar la comida. Cómo mamá era justa, dividida la comida exactamente igual entre todos, aunque unos comieran más que otros. Cuando veía albóndigas era una o dos para cada uno. Yo dejaba la mía para el final porque sabía que era la parte más deliciosa de la comida. Alexandro, mi hermano menor, que comía muy poco, devoraba las albóndigas primero y no comía el resto del plato. Un día comió su albóndiga y metió el tenedor en la mía. Cuando se la puso en la boca sentí el gusto de la desesperación. Era justo mi parte favorita de la comida. Me eché a llorar. Mamá me sacó la albóndiga. Mi madre nos miró con una expresión seria. Alexandro, dijo con las venas hinchadas y mirando a los ojos, abre la boca. Alexandro abrió la boca y yo nunca más me olvidé de aquella escena. Le metió la mano en la boca y dijo, jamás vas a comer o tomar algo que no sea tuyo. Esto es de tu hermano. Tal vez ella no supiera exactamente qué era educación, pero esta actitud quedaría marcada para siempre en nuestra memoria. Si ninguno de nosotros ha sido capaz de tomar nada que sea de otro, respetando que cada uno tiene lo suyo, fue porque lo emprendimos durante estos almuerzos o en otras situaciones del día a día de nuestras vidas. A pesar de ser rígida con sus hijos, con quienes tenía una preocupación excesiva de educarlos con integridad, mi madre tenía una generosidad única. Jamás negaría ayuda a quien la necesitara. En casa, aunque las albóndigas fueran contadas, siempre había comida y cama para uno más. Fue así que Anita, su hermana menor, vino a vivir a casa. Era 10 años mayor que yo y mi madre la criaba como una hija. La tía Anita tuvo un papel muy importante en nuestra historia, porque ayudó mucho a criarnos. Mientras mi madre trabajaba sin descanso, era ella quien nos cuidaba. Los viernes Anita hacía la limpieza general de la casa y nos mandaba a jugar a la calle. Muchas veces volvíamos a casa como a las 6 de la tarde y no estaba terminada la limpieza. Entonces llamábamos a Pretinto, nuestra mascota, y nos cogíamos sobre su barriga para una siestita deliciosa hasta que abriera la puerta. Recuerdo un episodio muy curioso. Ella acababa de hacer la limpieza, me fui a bañar, agarré una latita de pintura al aceite negra y pensé, voy a pintar mi estuche de lápices, que en aquella época era de madera. Me quedé allí pintando el estuche hasta que Alexandro llegó y tomó un pincel. Comenzamos a pintar el estuche juntos. En un segundo entró Leandro, que era el hermano menor de los tres. Metió la mano en la pintura y empezó a ponérsela en el pelo. Nos pareció gracioso y empezamos a pintarlo. Pero pintamos justo con él todo el baño. Ese día, cuando Anita dejó el pastel de zanahoria descansando en el horno
y fue a ver lo que los niños se reían en el baño, abrió la puerta, se sentó en el suelo y se echó a llorar. Fue aquel día que mi madre, cuando llegó del trabajo, nos reprendió como nunca antes lo había hecho. Después de eso, nunca más pintamos nada. Haced todo con amor. Yo ya acompañaba el trabajo de mis padres desde el principio, y las entregas de mi madre empezaron a ser cada vez más frecuentes. Suelo decir que en esta época en que yo los ayudaba, Dios me puso una llave en el corazón. Durante este periodo mis padres empezaron a hacer entrenamientos y era cada vez más común que yo los acompañara en las actividades de venta directa. El día en el que terminé el secundario a los 14 años, mi padre me abrazó y me dijo: felicitaciones, ahora vas a buscar empleo. Yo soy de la época en que además de poder trabajar antes, los jóvenes buscaban trabajo y lo encontraban inmediatamente. Todos mis amigos salían a buscar trabajo y lo encontraban. En esta época fui a trabajar en una aseguradora llamada Porto Seguro como cadete. Éramos 20 chicos y un tipo que nos dirigía. A ese tipo, que no me acuerdo el nombre, lo llamábamos cariñosamente el Leoncio, porque parecía una morsa, como el personaje del pájaro carpintero. Yo trabajaba en la exhibición y dividíamos la ciudad de Sao Paulo en sectores. Mi sector se llamaba Paulista. Era en la avenida Paulista de la calle Consolacao hasta el edificio de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Mi trabajo era pasar por las agencias y recoger las propuestas de seguro para después llevarlas de vuelta. Vivíamos en una casa y en la parte de adentro de la casa dormían las mujeres. En la parte de afuera, donde mi madre había construido una habitación grande, en los fondos dormíamos Alessandro, Leandro, el tío Emerson y yo. En aquella época, mi abuela, doña Aparecida, también vivía en la misma casa y era ella quien me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana para ir al trabajo. Todavía puedo sentir el olor del desayuno que nos hacía todos los días, cada mañana, cuando terminaba de arreglarme y estaba listo para ir a trabajar. El desayuno, que era un simple café con leche y un pedazo de pan, ya estaba en la mesa. Creo que por eso hasta los días de hoy es el desayuno la comida que más me toca el corazón. Mi tío era un sujeto temperamental que tenía todo para ser jugador de fútbol profesional, hermano más joven de mi padre. Él era también uno de los acogidos por la familia, enamorado del deporte, jugaba como nadie. Por eso todo el mundo apostaba en su carrera, todo el mundo, incluso yo, porque realmente él era muy hábil. Una de las primeras cosas que aprendí en esa época fue que la habilidad y la pasión no era suficiente para llegar donde quería. Jugando en los juveniles de Corinthians, fue expulsado del equipo después de una pelea decisiva en la que no supo posicionarse como lo haría un jugador profesional. Cuando alguien habló mal del Palmeiras, su equipo del corazón, se enojó y se peleó. Incluso siendo jugador de Corinthians, ese día tiró su carrera a la basura. Mientras mi tío no podía mantener una postura profesional en el trabajo, yo aprendía con el tiempo a hacer exactamente eso. Trabajando como cadete en Porto Seguro, era de la aseguradora que de camisa y corbata me sentía importante. Llegaba, marcaba tarjeta y partía a la calle a hacer mi servicio. Cada día, después de que Leoncio distribuía los pases de autobús, yo hacía la mayoría del recorrido a pie para ahorrarme el pase que luego vendía en la escuela a la noche para poder comprarme algo para comer. Cuando me tocaba llevar encomiendas del correo, no iba en taxi, iba en autobús para ahorrarme dinero. Una vez, mientras jugaba a los juegos electrónicos de la calle São Bento, en el centro de la ciudad, me puse la carpeta entre las piernas y me la robaron.
Cuando vi el ladrón, corría con la carpeta llena de documentos de la empresa. Salí corriendo por la calle Sao Bento, gritando, ¡un ladrón! ¡Un ladrón! Aquel día tuve suerte. En sentido contrario venía un compañero de la empresa. Fue fuerte y decidido tomó su carpeta. Se dio vuelta y cuando el ladrón pasó, le dio un golpe justo en el medio del pecho. El ladrón, claro, cayó al suelo por la fuerza del golpe y recuperamos la carpeta. Celebramos el acto heroico y nunca más descuidé mi carpeta. Todas estas situaciones de la adolescencia y la juventud con las que aprendí grandes lecciones me estaban preparando para el gran desafío que sería la edad adulta. Pero antes de tener cualquier perspectiva de vida con relación a Porto Seguro, mi gran sueño era ser piloto de avión. Quería volar. Trabajaba en Porto Seguro y los sábados iba a la escuela Licerio a hacer un curso preparatorio para entrar a la escuela preparatoria de cadetes del aire ETCAR, que pertenecía a la aeronáutica. Quería ser piloto y mi única oportunidad, ya que no podía pagar un curso de especialización, era ser piloto de la aeronáutica. Me encantaba estudiar y era muy aplicado en los estudios, así que estudié mucho. Hice el examen de la EPCAR al lado de un muchacho que era muy lento. Después de la prueba vi que había hecho 58 puntos. Mi amigo, que era más lento, había hecho unos 40 puntos. No quería desanimarlo, pero le dije, Fabio, chao, lo siento, vas a tener que estudiar un poco más. El año que viene intentas de nuevo. Pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Fabio aprobó y yo no. Ese día vi que el sistema no evaluaba por mérito. Fabio era hijo de una persona importante de la aeronáutica. Mi sueño de ser piloto se volvió humo y sentí que si la justicia era algo muy claro dentro de casa, fuera de ella las cosas no funcionaban así. Sin embargo, en casa la justicia reinaba como siempre. Además del episodio de la albóndiga, otro que me quedó marcado como si fuera un tatuaje y que fue responsable de que me volviera al hombre que hoy soy. Me mostró perfectamente los valores que nuestra madre sostenía con más fuerza de la que usaba para cargar sus bolsas con productos. En esa época yo tenía una cuenta corriente de salario en el banco. Por tener esa cuenta, que por sí sola ya era algo poco común para mí, me dieron una tarjeta de crédito negra con un rayo amarillo que se parecía mucho a la ropa de los superhéroes que me gustaban. La llevaba a todos lados y entraba todo santo día a la agencia solo para consultar el saldo. Un día en que acababa de salir del trabajo y estaba camino de casa, pasé por el banco. En aquella época mi salario era equivalente a 1.600 reales, pero cuando consulté el saldo, los números que aparecieron en la pantalla eran muy diferentes. El saldo eran de 8.000 reales. Soy rico, pensé. Como yo era un buen empleado, me pareció que me habían dado una bonificación. Hice un buen trabajo y me dieron una recompensa con una sonrisa de oreja. La oreja, no tuve dudas. Fui al cajero y saqué todo el dinero. Como era una época de mucha inflación, el volumen del dinero era muy grande y con ese montón de billetes me sentía millonario. Me lo puse en los bolsillos, en las medias y en todas partes. Luego tomé el autobús para ir a casa, pero el autobús pasaba por Santana y aquella era la época del New Wave. Quien sobrevivió a los años 80 sabe muy bien de lo que estoy hablando. La ropa era color verde, limón, naranja. Los niños usaban el pelo parado, oían rock nacional y usaban pantalones Ocean Pacific con elástico, zapatillas Rhineland y gorras llenas de estilo. En vez de ir directamente a casa, me detuve en una tienda de ropa. Vi una tabla Murray Buick y la compré, sin tener ninguna intención de ir a la playa. Cerca de la caja vi una billetera que también compré. Mi razonamiento era muy lógico en aquella época. Tenía 15 años. Si el dinero estaba en mi cuenta, era mío. Fui a casa con las compras y la tabla debajo del brazo. Ni bien entré a casa, mamá levantó las cejas y me preguntó, ¿qué es eso? Le respondí sin parpadear,
Es una tabla Morris Buggy. Ella seguía con la misma expresión. Ok, veo que es una tabla, pero ¿de quién es? Animado le respondí, mía, claro que es mía. Respiró profundamente. Ah, sí, ¿cómo la compraste? Sin pensar 2 veces le respondí que la había comprado con mi dinero. Se me acercó como un zorro, pasos lentos y cuidadosos. Hoy puedo percibir que estaba pensando en las palabras correctas, pero ese día creía que estaba impresionada con la calidad del trabajo que había desempeñado para haber tenido un aumento. No estamos a fin de mes. Abrí una sonrisa y le expliqué, mamá, ¿sabes qué ocurre? Abrí los bolsillos y le mostré los billetes. Sacaba los billetes de las medias y los bolsillos, y mamá abría los ojos cada vez más con una expresión de horror. Entré a la agencia para ver mi saldo y había un montón de dinero en mi cuenta, entonces lo saqué. Espero que contara toda la historia, y me hizo sentar en una silla para explicarme, a diferencia del día en que nos puso de castigo por haber pintado todo el baño con pintura al óleo. Esta vez fue cariñosa y comprensiva. Ella entendía que yo no había hecho nada intencionalmente, pero sabía que necesitaba enseñarme que era correcto y que no. Hijo, este dinero no es tuyo. Intenté explicarle que si estaba en mi cuenta era mío, dándole una serie de motivos para aquello que pudiera haber ocurrido. Mientras yo hablaba, ella me sostenía la mano. Lo que pasa es que ha habido un error. Debe haber ocurrido algo y depositaron este dinero en cuenta por error. Yo insistía que no, mamá, pero esta es mi cuenta. ¿Cómo que no es mío? Explícame, ¿cuál es la lógica de todo? Sí, esta es mi cuenta. Hijo, se equivocaron. Sé que doña Adelaida siempre consiguió lo que quiso, pero nunca hizo nada que no fuera correcto. Por eso aquel día, incluso con 4 hijos, una casa para cuidar con 2 cuñados, una abuela y comida contada, no se dejó impresionar con el dinero extra que había surgido repentinamente de la cuenta de su hijo. Para ella era obvio que necesitaba devolverse ese dinero. Ve al banco mañana a devolver todo ese dinero. Yo miraba la tabla, los pantalones y la billetera, pensaba en todo lo que podía comprar con ese dinero y me dan ganas de llorar. Aún así, lo que me pidió al día siguiente. Con el corazón en pedazos fui al banco y deposité el dinero de vuelta en mi cuenta. Pero aún depositando de vuelta el dinero, nadie lo reivindicó. Todos los días cuando entraba a la agencia para consultar mi saldo veía aquella suma en mi cuenta. Después de un mes llegué a casa y llamé a mi madre para conversar. Mi intención era que ella entendiera que el dinero era mío, aunque no estuviera seguro. Mamá, el dinero está todavía en la cuenta. Sin mirarme me respondió, pero no es tuyo. Yo sabía que esta discusión sería larga, pero mamá, nadie quiere ese dinero, nadie va a notar si lo gasto. Era como si estuviera trabajándome al espíritu. Cada vez que entraba a la agencia y veía aquella suma, sentía un apretón en el pecho y ganas de sacarlo todo y gastarlo. Pero después de 3 meses el banco retiró el dinero de la cuenta. Ciertamente notaron que había habido un error y que aquella plata no era mía. Pagué los pantalones, la billetera y la tabla con el salario de los meses siguientes.